Los Andes, lugar de mitos, leyendas, grandes misterios y puntos donde se agrupan fuertes y antiguas energías, a las cuales los pobladores de antaño temían y veneraban. Buenas noches y bienvenidos a Lamentos Condenados. El día de hoy relataremos una siniestra experiencia vivida en medio de los Andes. Bueno, yo viví esta extraña experiencia hace alrededor de unos 22 años, justo cuando terminaba la universidad y comenzaba a laborar en mi primer trabajo. Para entrar en contexto, a finales de los años 90 ya terminaba mis estudios en la carrera de medicina veterinaria y postulé por un puesto de trabajo al Ministerio de Agricultura en mi ciudad, puesto en el que luego me designaron como técnico en veterinaria en el ala de cuidado de camélidos, más precisamente en el puesto de rastreo y cuidado de camélidos silvestres. Y tal como dice el nombre del puesto, nosotros recorríamos el país buscando y documentando la presencia de camélidos sudamericanos silvestres en las distintas partes de este, revisando el crecimiento de su población, el decrecimiento y cosas afín. En fin, en este trabajo usualmente lo realizaba acompañado por Jesús, el chofer de la camioneta que me llevaba a todo lugar al que fuera necesario acudir. Así, en uno de estos viajes, nos tocó ir a revisar una reserva natural, ubicada en medio de las montañas nevadas entre Cusco y Apurímac. Este viaje, al principio lo tomamos como cualquier otro, en el que solo haríamos un pequeño recuento de población y cosas de rutina con los camélidos. Pero, inesperadamente para este viaje, nos asignaron un compañero más, un colega llamado Rolando, que era casi tan joven como yo, pero que llevaba un poco más de tiempo en este trabajo. En fin, salimos de la ciudad de Cusco con rumbo a esta reserva los tres, Jesús, Rolando y yo. Nos tomó entre 8 y 9 horas llegar al centro poblado más cercano a nuestro destino, en el cual compramos por insistencia de Rolando varias cajetillas de cigarros, unos cuantos montones de hoja de coca y un par de botellas de aguardiente, para soportar el inclemente clima. Luego, un par de horas más adelante, llegábamos a un muy pequeño pueblito, ya técnicamente a las faldas de las montañas, en el cual nos detuvimos un momento para hacer unas pequeñas consultas y en el cual también nos advirtieron que habríamos de ir con cuidado y cautela por estas montañas, llegando a ofrecernos un pastor de este pequeño pueblo la pequeña choza que él tenía en las montañas para poder pernoctar el tiempo que nos tomara hacer todo el trabajo. Aceptamos el ofrecimiento y con las consultas ya hechas, continuamos hacia las montañas. Al llegar, dimos con dos malas noticias. La primera era que la camioneta no podía llegar hasta donde requeríamos ir, así que tendríamos que subir cargando todo el equipo a pie. Y la segunda era que por el brusco movimiento de la camioneta en estos senderos, uno de los equipos que necesitábamos usar se había averiado. Entonces convenimos en que Jesús regresaría a la ciudad a cambiar el equipo y traer uno con mayor protección, mientras que Rolando y yo subíamos el resto del equipo hacia la pequeña choza que nos habían ofrecido y pasaríamos la noche ahí mientras esperábamos el regreso de Jesús. Más tarde, ya prácticamente instalados en la choza y con el frío implacable de las alturas, prendimos una pequeña fogata y nos dispusimos a pichar un poco de la coca que habíamos traído y tomar un par de tragos de aguardiente para mitigar aún más el frío que hacía. Luego ya al anochecer, cuando conversábamos un poco y nos disponíamos a dormir, escuchamos cómo el viento comenzó a correr de una manera muy salvaje, muy fuerte, y comenzó a producir esos aullidos que se dan cuando el viento corre con gran fuerza. Esto nos sobresaltó un poco, pero continuamos conversando e incluso bromeando con este pequeño sobresalto,
que nos causó el viento. Luego, más tarde y entrada la noche, mientras estábamos entre conversando y dormitando, oímos un extraño ruido fuera de la choza, en la inmensidad de las montañas. Un sonido que parecía acompañar al aullar del viento. Un sonido como de pasos en medio de la nada. Pasos que se acercaban hacia nuestra pequeña choza. Este sonido nos tomó desprevenidos y nos puso en un estado de alerta, pues según el pastor, nadie vendría a usar la choza por estos días. Por eso mismo fue que nos la ofreció. Y aún faltaban varias horas para que Jesús vuelva como el reemplazo del equipo. En fin, estos pasos continuaron dando vueltas fuera de la choza por un momento, para luego desaparecer entre los aullidos del viento. Cuando de repente empujaron la puerta de calamina de nuestra pequeña choza de una forma violenta, como si hubiesen intentado abrirla de un fuerte empujón o de una fuerte patada. Esto nos asustó de sobremanera, aunque en un principio intentamos tomarlo de una forma un poco lógica. Terminamos siendo arrastrados por el miedo, pues pensamos, si hubiera sido algún animal, hubiéramos oído sus pequeños pasos, su acechar fuera de la choza, pero no habíamos oído nada. Entonces, ¿quién o qué rayos había golpeado la puerta de esa manera? En ese momento recordamos que en el pueblito, justo antes de aquí, nos habían dicho que seamos cautelosos al estar en estas montañas, aunque no nos dijeron precisamente el por qué. Pero con lo siguiente que ocurrió, caímos en cuenta del por qué, pues en esos momentos el viento comenzó a aullar con aún más furia y los pasos alrededor de la choza de repente se volvieron a escuchar y de repente alguien o algo comenzó a llamarnos por nuestros nombres desde fuera de la choza, como si quisiera incitarnos a salir. Al escuchar esto, Rolando puso un rostro de susto y casi gritando dijo: son malos espíritus, espectros que vagan por las montañas. Y mientras decía esto, sobresaltado se puso a buscar desesperadamente en la mochila donde habíamos guardado los viáticos, hasta que logró sacar las hojas de coca, las cajetillas de cigarro y el aguardiente, que a inicios de la noche habíamos estado consumiendo. Y apresuradamente me acercó un cigarro prendido, instándome a fumar, fumando él también uno, y comentándome, un poco temeroso, que en sus viajes anteriores a lugares similares, algunos colegas siempre fumaban, y cuando él preguntó el por qué, le comentaron que no sabías, el humo del cigarro espanta a los malos espíritus. Seguido de esto, comenzó a gritar groserías hacia lo que sea que estuviese fuera, exigiéndoles que se marcharan. Estuvimos haciendo esto más o menos hasta que comenzó a despuntar el sol, entre las 4:30 y 5 de la mañana, cuando dejamos de oír los pasos y las voces. Pasado esto, y aún con los nervios a flor de piel, comenzamos a ordenar las cosas y nos dispusimos a prepararnos algo de desayunar y descansar un poco mientras aún aguardábamos la llegada de Jesús. Ya en la tarde, al llegar Jesús, le comentamos lo que nos había ocurrido la noche anterior, y él, no tan sorprendido, nos comentó que en algunos de los trabajos que realizó en zonas alejadas y ocultas de los Andes le había tocado pasar cosas similares, y nos recomendó dejar un pequeño pago en la tierra para que ésta nos protegiera y nos dejase trabajar tranquilos, cosa que hicimos de inmediato.
dejando hojas de coca y un par de cigarros encendidos como ofrenda a la tierra, y chillando su nombre con una de las botellas de aguardiente. Luego de esto pasamos esa noche y las siguientes que permanecimos allí sin mayor percance. Y cuando terminamos nuestro trabajo, decidimos, por acuerdo mutuo, dejar una nueva ofrenda, agradeciéndole a la tierra por habernos dejado trabajar tranquilos y pidiendo que nos vaya bien en el viaje de regreso a Cusco. Bueno amigos, como ya lo mencionamos, esta experiencia fue recogida de las zonas altoandinas en los Andes peruanos, lugares solitarios donde se concentran grandes energías y deambulan criaturas de antaño, con las cuales debemos ser muy cuidadosos y respetuosos. Aunque debemos decir también que estas energías y criaturas no solo se encuentran en Perú, sino más bien están distribuidas a lo largo, podríamos decir, de toda la cordillera de los Andes. Así que si alguna vez viajas por estos parajes, no sería mala idea dejar una pequeña ofrenda en la tierra y siempre, por si acaso, cargar unos cuantos cigarrillos. Si te gustó este relato, suscríbete, dale like y compártelo. Y si tienes alguna experiencia que quisieras compartir, envíanosla al correo de la descripción. Gracias por oírnos y nos vemos con un próximo relato.